complicadito. ¿Sí? Entonces, voy a explicar cómo funciona el spline cúbico porque eso necesitan saber. Porque yo puedo venir y les pongo la fórmula ahí. ¿Ya? Pero quiero saber qué es lo que hace el spline, o sea, cómo funciona, cómo se hace. ¿Sí? Eso lo voy a explicar. Luego vamos a poner la fórmula y vamos a usar la fórmula. Y se van a dar cuenta que el spline cúbico es lo mejor que hay para curvas de ajuste en interpolación. Entonces vamos, se llama, si uno revisa en internet, pueden ver interpolación por splines cúbicos o trazadores cúbicos. El spline cúbico nos hace notar algo importante, que sería que yo voy a manejar de alguna forma esta palabra cúbico, me dice que voy a obtener polinomios de grado 3. Entonces, lo primero que deberíamos preguntarnos es, si existe spline cúbico, ¿existe spline cuadrático? Sí, existe el spline cuadrático. Existe el spline lineal también. Existe el spline de grado 4, de grado 100. Cualquier spline existe. Pero ¿cuál es el que mejor funciona? Luego de hacer tantas pruebas y los matemáticos trabajar con esto, se dieron cuenta que no es el que mejor funciona, pero el costo computacional más aproximación y convergencia, este es el mejor. Entonces, por eso voy a dar esto. Si yo puedo tener un método que el costo computacional sea muy alto, entonces no me conviene usarlo. Entonces hay que llegar a un convenio. Entonces, ¿qué dice el spline cúbico? Ya. A ver, vamos a asumir, porque todo partimos de datos discretos en una tabla. Entonces vamos a asumir que tengo 5 datos. 1, 2, 3, 4, 5, como sea. ¿Qué es lo que buscamos en general cuando tenemos curvas de ajuste? Polinomios que se ajusten bien a esa curva. ¿Okay? Por ejemplo, uno que pase por aquí. Entonces es verdad que no está pasando por todos los puntos, pero de alguna forma tiene la tendencia de la curva. Pero capaz si buscamos uno con mayor grado, y esa es la idea. Entonces Newton, ¿qué es lo que hace? Newton sí le pega en los puntos. Lagrange no, Lagrange se va como pegadito y todo. Y la siguiente semana van a haber mínimos cuadrados, que minimiza los errores en cada punto, le eleva al cuadrado para que no se eliminen negativos y positivos, y luego el minimizar se lo trabaja mediante la primera derivada igualado a 0, y son derivadas parciales, porque el cálculo me dice dónde obtengo un mínimo o un máximo, un punto crítico donde la derivada es 0. Eso lo ven en la siguiente clase. Bueno, entonces yo tengo claro qué significa interpolación, pero ¿qué hace el spline cúbico? Sería la pregunta. ¿Y por qué es tan bueno el spline cúbico? Entonces vamos a asumir que este dato es mi primer punto x sub 0, f de x0, este es el x1, f de x1, son los datos, ¿no? x2, x3, 1, 2, 3, 4, 5. 5 datos porque empecé en el 0, ¿no? Aquí tengo el f de x2, f de x3 y f de x4. ¿Ok? Eso lo tenemos claro. ¿Qué hace el spline? Hace lo siguiente. ¿Cuántos puntos hay primero? N más 1 puntos. En nuestro ejemplo, 5 puntos. Lo voy a dar con el ejemplo y lo vamos generalizando para que lo entiendan. 5 puntos. Vamos a ver cuántos polinomios puedo obtener. ¿Qué hace el spline cúbico? Toma 2 puntos en parejas, en intervalos, y aquí estos puntos le ajusta como un polinomio cúbico. O sea, solo entre estos 2 puntos hace polinomios cúbicos, digamos. ¿Sí?
es decir, aquí va a obtener el primer polinomio cúbico, el primer p sub 0, donde p sub i es un polinomio de grado 3. Entonces, está claro que entre esos dos puntos el spline ajusta un polinomio cúbico. Luego, entre estos dos, ¿qué hace? Coge y ajusta otro cúbico. Entre estos, otro cúbico. Otro cúbico. Eso hace el spline cúbico. Y si fuese spline cuadrático, entre estos dos ajusta un polinomio de grado 2. Si fuese spline lineal, ¿qué hace? Entre estos dos ajusta líneas rectas. ¿Está claro más o menos por dónde va? ¿Sí? Entonces, si yo tengo n puntos, 5 puntos en nuestro ejemplo, ¿cuántos polinomios de ajuste cúbico se forman? 4. 4 polinomios de ajuste cúbico. Significa que si tengo n más un punto, se forman n polinomios. Si eran 5, 4, si es n más 1, n. ¿Sí? Y ahora viene lo complicado, porque yo entiendo lo que hace el spline cúbico y ya está. Ahora, el polinomio cúbico o cualquier polinomio de grado 3, p sub i de x, ¿qué forma tiene un polinomio de grado 3? A sub 0 más a sub 1x más a sub 2x cuadrado y más a sub 3x. ¿Sí o no que tiene esa forma? ¿Cuál es el problema? ¿Cuántas incógnitas hay? 4. 1, 2, 3, 4 incógnitas. ¿Para quién? Para el primer polinomio. Para el segundo, 4 incógnitas. Para el tercero, 4. Para el cuarto, 4 incógnitas. Lo que significa que si tengo 4 polinomios formados, aparecen 16 incógnitas. Lo que me hace notar que si tengo n más un punto, se forman n polinomios y hay 4 a la n incógnitas. Cuando empezaron a definir los splines cúbicos, tenían clarito este panorama. El problema era cómo resuelvo las 4 por n incógnitas. Matemáticamente, si tengo 16 incógnitas, necesito 16 ecuaciones. ¿O no? Un sistema de 16 por 16. ¿Cómo obtengo las 16 ecuaciones? ¿Qué se les ocurre? Lo más fácil que se dieron cuenta era, no, esto no es complicado, dijeron. Si yo evalúo este punto de aquí, sé exactamente cuánto vale esto, no hay problema. Tengo mi primera ecuación porque sé que el extremo es el f de x0 evaluado. Una ecuación, 16 necesito. Luego dijeron, ¿qué pasa si en este polinomio evalúo este punto? Es decir, si en el p sub 0 evalúo el x1, ¿eso me da o no mi f de x1? ¿Sí ven? Si en este polinomio evalúo este, me da el f de x1. Pero ¿dónde da también el f de x1? En evaluar en este otro polinomio, ¿qué punto? El mismo. ¿Por qué da lo mismo? Porque ambos chocan en ese punto. Así que dijeron, p sub 0 de x1 es igual a p sub 1 de x1. Eso hicieron para 1, 2, 3 puntos, todos los puntos internos. Así que, trabajando esta idea de que se chocaban en ambos puntos, si hacen para todos los puntos internos, en nuestro caso tenemos 3 puntos internos, pero ese es n menos 2 ecuaciones. Más los dos extremos, que los conocemos, n ecuaciones. Ya tengo n ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones necesito? 4n. Ya voy en n. Ya es bueno.
Luego dijeron, ¿qué pasa si calculamos la primera derivada? Es decir, si en estos puntos externos más estos de aquí calculamos las derivadas, va a coincidir porque es punto extremo. Entonces, diciendo que P sub i de xy es igual a P sub i más 1 de x y más 1, perdón, de x sub i, encontraron más los extremos n ecuaciones. Luego hicieron lo mismo, pero en lugar de tomar este de aquí así, dijeron que este es el que conozco, pero, o sea, tomaron el punto así y otra ecuación sale en cambio de ir así. ¿Sí ven que hay una diferencia? Si tengo dos puntos, este le igualo a este le muevo, o este le muevo y es igual a este. O sea, dijeron que P sub i evaluado en x y más 1 es igual a P sub i más 1 evaluado en x y más 1. De aquí obtuvieron n ecuaciones más. Ya tengo una, 2n, necesito 4n. Hicieron la primera derivada en puntos extremos. Y como solo tomo los puntos extremos, queda n menos 1 ecuación. Lo mismo hicieron con la segunda derivada. ¿Por qué la segunda derivada es igual en los puntos internos? Porque como es polinomio de grado 3, la segunda derivada siempre es lineal y coincide la línea recta. n menos 1 ecuaciones. 4n menos 2. Ya iban en 4n menos 2. Y tuvo que pasar más de 4 años para que encuentren las otras dos ecuaciones. Y las otras dos ecuaciones salen de lo que se conoce como valores de frontera. Y se dieron cuenta que en los valores de frontera, la segunda derivada siempre es 0. Y encontraron milagrosamente las otras dos ecuaciones. Así que dijeron, tengo 4n incógnitas y ya sé las 4n ecuaciones. Lo único que tenemos que hacer es resolver un sistema. Y eso es lo que hicieron. ¿Ok? Esa es la idea del spline cúbico. Ahora, estos se dieron cuenta, pero debían de alguna forma encontrar las fórmulas que deriven eso. Y eso es lo que les digo que no lo voy a hacer, porque me toma demasiado tiempo. Y es un poquito tediosa la cosa. Entonces, ya sabemos más o menos por dónde va. Este libro, por ejemplo, dice... Aquí está el spline, ¿no? Toda la cosa, lo trabajamos en intervalos, deben estar ordenados. Y dice, P sub k en x sub k más 1 es igual a esto, condición de continuidad. Esta condición supone n menos 1 ecuaciones. La condición de primera derivada, n menos 1 ecuaciones. Condición de segunda derivada, n menos 1 ecuaciones. Y las condiciones de frontera. De ahí salen las 4 n ecuaciones. ¿Ok? Pero, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuáles eran nuestras incógnitas? Los B's, ¿no es cierto? Y esta es la primera fórmula de splines cúbicos. Todo esto es una fórmula. Todo esto. Igual a esto. ¿Sí? Esa la ponen en el formulario. Les voy a enseñar a usar esa fórmula. Que ahora lo único que vamos a hacer es usar la fórmula. Más o menos ya sé por dónde va el spline cúbico. ¿Ok? Listo, presten atención. Tenemos nuestro ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. ¿Sí? Okay. Vamos a la fórmula. Quiero que se den cuenta algo en la fórmula. Tenemos que trabajar con los 3 primeros puntos. ¿Por qué tengo que trabajar con 3 puntos? Porque aquí aparece un x sub i menos 1 y por ahí aparece un
x sub i más 1. Así que necesito trabajar con los 3 puntos. ¿Cuál es mi incógnita? Mi incógnita son las segundas derivadas. Esas son mis incógnitas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí voy a explicar el método, porque esto es para que tengan una idea qué es el spline. Pero ahora viene el método, que es lo importante. Vamos a suponer que tenemos x sub i, f de x sub i, y aquí tenemos 5 datos: x sub 0, x1, x2, x3, x4, x5. Aquí tendré el f de x0, f de x1, f de x2, x3, 4 y 5. Son nuestros datos. Ahora, en la fórmula, ojo, aquí viene la clave para que lo hagan bien en la fórmula. En la fórmula, si ustedes se fijaron, así rápidamente, necesito un xy, necesito lógicamente con su respectiva imagen, ¿no? F de xy, necesito un i menos 1 y necesito un i más 1. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar primero con estos 3 y a él le vamos a llamar el i, él sería i menos 1 y él i más 1. ¿O no? Eso dice la lógica. Luego tendré que trabajar con quiénes, con los siguientes 3, pero ahora ¿cuál es mi xy menos 1? El xy más 1. Luego ¿qué toca? Los siguientes 3 y así sucesivamente. ¿Está claro? ¿Sí? Porque lo voy a hacer en Excel ahora. Ya. Listo, vamos a Excel. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Aquí tenemos nuestros datos, ¿sí? En los datos, nuestro objetivo va a ser calcular las segundas derivadas. ¿Pero por qué siempre al primer dato la segunda le ponemos 0 y al último dato la segunda le ponemos 0? Porque era la condición de frontera. Siempre las fronteras son 0. Por eso hay que ordenar. Y aquí este libro propone, en lugar de llamar f2' de x1, f2' de x2 y así, propone poner k sub 1, k sub 2, k sub 3 y k sub 4. Y ya está. ¿Ok? ¿Está claro el primer paso? ¿Sí? Ahora tenemos que usar nuestra formulita. ¿Sí? Y lo que hay que hacer inicialmente no podemos hacer en Excel todavía. Hay que hacerlo a mano. Así que el día de la prueba tienen que venir con una calculadora de ley. Esto hay que hacerlo a mano. Aquí el Excel no nos ayuda mucho. Entonces lo vamos a hacer a mano. Entonces, ojo aquí. Vamos con nuestra primera fórmula. Vamos a tomar ¿qué puntos? Los 3 primeros. Los voy a anotar aquí. 0,2, 0,2, 0. De 0, xy. El otro punto es del 0,6, 1, 2, 0,55, 0,211, K sub 1 y K sub 2. ¿Estamos? Voy a trabajar con los primeros 3 puntos. Y lo único que hay que hacer es reemplazar en la forma. Nada más. O sea, es fácil el método. Lo que es no me puedo equivocar. Entonces, este sería mi x sub i menos 1. Este es mi x sub i. Y este es mi x sub i más 1. Entonces, reemplacemos en la forma. Dice, x sub i menos x sub i menos 1. Es decir, 0,6 menos 0,2.
por la segunda derivada en x sub i menos 1, pero eso es 0. ¿O no? Seguimos. Más 2 veces x sub i más 1 menos x sub i menos 1. Es decir, 1, 2 menos 0, 2. Por la segunda derivada en x sub i, es decir, 0,55. Perdón. K1. La incógnita. X sub i, segunda derivada, K sub 1. Más x sub i más 1, 1, 2, menos 0,6 por K sub 2. Eso es igual a ¿qué? 6 dividido entre x sub i más 1 menos x sub i, 1, 2, menos 0,6 por f de x sub i más 1, o sea, 0,211 menos 0,55 y más 6 sobre 0,6 menos 0,2 por 0,2 menos 0,55. Bueno. Se acabó. ¿Cuántas ecuaciones deben salir? Porque ¿cuántas incógnitas teníamos? Estos eran ceros, ¿no? Teníamos 6 datos. Estos eran ceros. Y estos le llamamos caso 1, 2, 3, 4 nomás. 5 datos entonces. En el ejemplo. ¿Cuántas incógnitas tenemos? 4 incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones necesito? 4. ¿Cuántas salió recién? Una salió recién. Una porque tomé estos 3. 2, 3 y 4. 4 ecuaciones. Así que claro, eso de ahí aún no lo puedo resolver porque tendría que irlo agrupando y que me quede un sistema lineal. Entonces eso lo hacen en la calculadora. Este se hace 0. 1, 2 menos 1, menos 0, 2, queda 1 por 2, 2, K sub 1, más 1, 2 menos 0, 6, 0, 6, K sub 2, es igual a, y eso hay que poner. Según lo que dice el libro, que voy a copiar lo que dice el libro, dice que es menos 8, 35. Pero sería cuestión de poner eso en la calculadora. ¿Ya? Esta es mi primera ecuación. ¿Qué hay que hacer? Sacar la segunda. Exactamente igual, no pasa nada. Solo que tomo los otros 3. Voy a copiar lo que dice el libro. La segunda dice que va a salir 0,6 K sub 1 más 1,6 K sub 2 más 0,2 K sub 3 es igual a 1,9. La tercera ecuación, ¿de dónde va a salir? De trabajar con estos 3 datos. Hacemos la fórmula y va a salir 0,2 K sub 2 más 1,2 K sub 3 más 0,4 K sub 4 igual a 4,8. Esto hay que hacerlo a mano. Ahí Excel no nos ayuda en lo absoluto. Y la última ecuación va a salir de trabajar estos 3 finales. Siempre son 3, ¿no? Y es 0,4 K sub 3 más 1,66 K sub 4 es igual a 1,84. Entonces, lo que nos quedó aquí, ¿cómo se llama? Sistema de ecuaciones lineales. Y eso se puede resolver. Y eso se puede hacer o Gauss-Jordan o inclusive Gauss-Seidel.
Porque si ustedes se fijan, este es dominante, este es dominante, este es dominante, K sub 3, y este es dominante. Sí, pero más rápido es el de Gauss-Seidel si hay dominante. Pero ustedes en el deber, y ya voy a ver si en la prueba les doy, porque en la prueba final voy a tomar uno de estos, pero que lo hagan por un método porque mato dos pájaros de un tiro. Pero en el deber y en la prueba, este sistema lo vamos a hacer directamente en Excel, con la inversa. ¿Okay? Así lo van a hacer el deber, sin problema, para que no ocupen el otro método que ya vimos. Pero les dejo claro que se lo puede trabajar. Entonces, luego de obtener esto que se lo hace a mano, ahora sí vamos al Excel. En mi ecuación está definido el 6 pues, por la cantidad de datos, es decir, si tengo 5 datos sería el 5 sobre... No, siempre es 6. Siempre 6. Siempre es 6. Siempre queda esta ecuación. Así sea una cuadrada. Así hayan... No, si es spline cuadrático es otro. Es 8. Como es spline cúbico queda este. Pero no importa si son 100 datos o 5. Siempre usamos ese porque siempre tomamos en tríos. Para el spline cúbico sale otra cosa. Esa no es difícil de mostrarla, de spline cuadrático. Pero esta sí toma siquiera unos 40 minutitos en demostrar de dónde sale esto. Esto sale de evaluar, igual por sistemas en derivadas parciales, lo que vimos antes, las 4n condiciones. De ahí sale esto de aquí. ¿Ok? Listo, entonces, lo que vamos a hacer es, voy a poner aquí splines cúbicos. Y por un lado, lo primero que vamos a hacer es voy a anotar tal y como está aquí esto, ¿no es cierto? Entonces hagamos esto igual. Entonces pongamos el x sub i y el f de x sub i. Y aquí estoy trabajando con la segunda derivada. Ahora, ¿por qué solo trabajo con la segunda y por qué no trabajo con la primera? Porque luego de trabajar matemáticamente en las fórmulas del spline cúbico, solo aparece la segunda derivada. Por eso solo aquí me interesa la segunda. ¿Sí? Entonces vamos a poner los datos. Tengo 0, 2, 6, 2, 4, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 2. Y aquí estos siempre son ceros porque son la frontera. Y aquí este va a ser el caso 1. Caso 2. ¿Estamos? Ahí no creo que haya muchas dudas, ¿no? Ok, entonces estas son mis incógnitas. Ahora, luego de trabajar la primera fórmula, que es la que ya les presenté, que es esta, que es larga, con el 6 y todo, nos quedaron estas ecuaciones. Que como tengo 4 incógnitas desde K sub 1 hasta K sub 4, necesitaba 4 ecuaciones y salen las 4 ecuaciones, siempre. Entonces, lo que voy a hacer aquí es voy a armar mi sistema. K sub 1, K sub 2, K sub 3. Esto no voy a explicarles porque lo saben hacer. Sería 2, 0, 6, 0, 0 y menos 8, 33. Siguiente ecuación. 0, 6, 0, 6, 0, 2, 0 y 1. Tercera ecuación. 0, 0, 2, 1, 2, 0, 4, 4, 8. Y cuarta ecuación. 0, 0, 0, 4, 66. ¿Estamos? Entonces, esto es lo que podríamos hacer con Gauss-Seidel y como querramos.
Pero por cuestión tiempo, simplemente lo vamos a hacer por la inversa. ¿Sí? O sea, con Excel. Sí saben por qué era la inversa y todo, ¿no? Sí se acuerdan. Sí. Sale de A por X más B y despejamos la Y. Entonces aquí vamos a poner un M inversa. Y aquí voy a poner la solución, caso 1, caso 4, que es igual a la multiplicación matricial de la inversa por el independiente. ¿Listo? Entonces, si esto es lo que a mí me interesaba, aquí he logrado tener eso. ¿Se entiende? Sencillo. En realidad el método es sencillo. El problema es no equivocarse haciendo las ecuaciones y todo. ¿Sí? Y ahora viene la pregunta y la idea es, ya listo, yo lo tengo resuelto, veamos si nos dio igual. No sé qué programa usar. MATLAB. LinSolve, que es para resolver un sistema de ecuación lineal. Bueno, entonces uno dice, ya tengo las segundas derivadas, que sería esto de aquí. Pero ¿y para qué me sirve eso? Para usar la fórmula de interpolación de splines cúbicos. Y esta sí es una locura, es todo esto. Hay que reducirle más, que ya ni entra. Un polinomio de interpolación por splines cúbicos, P sub i, X es igual a todo esto. ¿Qué aparece? ¿Qué aparece ahí? Solo para que le vean, ya le vamos a resolver. Aparecen las segundas derivadas. ¿Sí ven cómo aparecen las segundas? Ese era el objetivo de calcular las segundas. Aparecen los X sub i y el valor X que queremos interpolar y lo tenemos. Y ya está. Pero si se fijan bien, porque si son observadores, se van a dar cuenta que en el polinomio de splines cúbicos, ¿cuál era la idea? Que el spline cúbico o el polinomio cúbico de 2 puntos armaba su polinomio, de estos otros dos el otro. Si ustedes son observadores se van a dar cuenta que ahí solo toma 2 puntos. Antes, para calcular las segundas derivadas, ¿cuántos tomábamos? 3. Aquí solo toma 2, porque si se dan cuenta aparece el i y aparece el i menos 1, pero en ningún momento aparece el i más 1. Es por eso.